Muy bien, bienvenidos a Essentials. Hoy vamos a hablar de gin o de ginebra, según la forma, el slang aquí en España. Ginebra, en otras partes del mundo, fuera de España, Ginebra es el nombre de una ciudad suiza. Hablamos, por lo tanto, de gin y veremos, bueno, estos siguientes puntos que son los argumentos que nos necesitamos para conocer un pelín más este mundo, que la verdad es muy amplio. Hay gente personas profesionales que le dedican prácticamente la vida y muchísima biblioteca referente a la ginebra. Hoy veremos un poquito de historia, algo muy sencillo y directo para ubicarnos un poco a nivel temporal. Tipología de gin, que es un poco el foco de esta charla, es decir, sus distintos requerimientos, por así decir, bebidas alcohólicas aromatizadas con neblina, gin, distilled gin, London Dry Gin y otro segmento, otras marcas, otro tipo de ginebras un poco más raras como la Alton, la Slow, Genever, Plymouth, Choriguer y las ginebras envejecidas. Terminaremos viendo evidentemente la joya de la corona y vamos a repasar puntos muy básicos de nuestra Max Millers. ¿Cómo no? Bien. Posiblemente esta sea la citación histórica más conocida referente a la ginebra. El señor que veis detrás es Winston Churchill y en un momento dado de la historia él dijo: "The gin and tonic has saved more Englishmen's life and mine than all the doctors in the empire." El gin and tonic salvó más vida de hombres ingleses y mentes que todos los médicos del imperio. Y este es un poco el entorno tan glamuroso, ¿no?, tan icónico, cultura inglesa, cultura posh English, que nos viene a la mente cuando pensamos en Ginebra. De hecho, yo crecí y me fui formando asociando la Ginebra a esto. No sé si escucha bien. Bueno, un poco de música para alegrar el lunes. Lo dicho, crecí con esto, todos tenemos este imaginario tan glamuroso de Ginebra como una bebida casi aristocrática, ¿no? Sin embargo, no siempre este destilado tuvo tan buena fama y vamos a ver un poco los orígenes y veremos todo el recorrido, cómo cambió la historia del gin, de la Ginebra en este caso. Perdón. Bueno, lo dicho, un poco de historia. Los orígenes de la ginebra realmente se remontan a hace muchísimo tiempo, incluso en la Edad Media, el siglo XI-XII, cuando monjes italianos, que eran en aquel entonces un poco los depositarios de la cultura general, elaboraban para combatir la peste bubónica esta mezcla, esta pócima, utilizando bayas de enebro que crecían además en el suelo italiano, pues hay muchísimo enebro, y es ahí donde encontramos, digamos, las primeras notas históricas sobre lo que son los orígenes de la ginebra, ¿vale? Intentaban combatir la peste bubónica, por cierto, sin grandes resultados, porque por lo visto no funcionaba muy bien, y siempre fue, digamos, un procedimiento que rozaba la magia, ¿no? No sé si sabéis un poco lo que era la alquimia. Y bueno, dentro de este contexto alquímico, casi mágico, encontramos, pues a veces mencionada la palabra ginebra o algo parecido por lo menos. Bien, es en 1650, sin embargo, donde empezamos realmente a ver
el antepasado de la ginebra tal y cual la conocemos hoy. 1650, me falta una N en la presentación, sorry. Francisco Silvius era un profesor de medicina holandés de la Universidad de Leiden, también, y mucho más conocido como Frans de Leboeuf. Frans de Leboeuf inspiró pues, unas generaciones de bartender, incluso de marcas de ginebra, porque realmente es un poco el abuelo de este destilado. Y él probó a destilar alcohol con bayas de enebro. Es en este momento cuando nace, digamos, nace el origen de la ginebra como la conocemos hoy. En aquel entonces se llamaba Genever, que viene a ser otra cosa, no es que enebro en su idioma, ¿sí? Bueno, tenemos una forma bastante primitiva, ¿no?, de líquido. Y es gracias a Lucas Boltz que encontramos cierta evolución dentro del mundo del gin. Lucas Boltz es la destilería en activo más antigua de Europa, ¿correcto? De hecho, es una destilería legendaria de Ámsterdam. Se fundó en 1575 y fue la destilería, la casa que realmente produjo Genever. No estamos hablando de China, estamos hablando de Genever en gran escala y la dio a conocer, de hecho, en aquel entonces en el consumo doméstico y también fuera. Estas son unas botellas antiguas de la destilería Lucas Boltz. Son objetos entre los coleccionistas, objeto de un valor extremo, además son bien bonitas. Y la verdad que pues, he conocido personas que se vuelven locas y están, pues la verdad, son como tesoros, ¿no? Nos vienen a hablar de momentos históricos muy lejanos y de ciertos hitos y sucesos históricos que la verdad es como tener de alguna forma algo de arqueológico, ¿no? Bien. James Bond, Winston Churchill, Inglaterra, Londres. Y yo os estoy contando que la ginebra en realidad tiene origen holandés. Entonces dices, ¿qué nos estás contando, Luca? ¿En qué momento, ¿no? ¿En qué momento hay este pase de testigo o, digamos, estas dos culturas se encuentran, ¿no? Bien, durante la Guerra de los 30 años, en 1618-1648, sabéis que fue un conflicto que dejó Europa destruida prácticamente. Fue un conflicto en el que intervinieron, de hecho, muchísimos bandos. Es un momento histórico muy denso, muy completo y tampoco lo vamos a ver hoy en detalle porque podríamos estar 8 horas hablando de la Guerra de los 30 años. El punto, digamos, que nos interesa mucho es el momento en el que las tropas inglesas y las holandesas se unen, ¿no? Combaten juntos. Y bueno, y los soldados ingleses notaban que los holandeses se lanzaban a la batalla con un fuego, con un ardor, con un coraje pues, fuera de lo normal, y la verdad que eran una furia todos. Y se dan cuenta que estas tropas holandesas, antes de entrar en batalla, de lanzarse a la batalla, tomaban en estas botellas de estos cofres, por así decir, un líquido, y atribuían a este líquido pues, el coraje holandés, esta fuerza que derrochaban en batalla. Por eso lo llaman entre las tropas, este líquido se viene a llamar The Dutch Courage, el coraje holandés. ¿Qué ocurre, por lo tanto? Los soldados pues, empiezan también a tomar este líquido, pues, viendo los buenos efectos que tenía la guerra entre los holandeses. Cuando termina la guerra y regresan a Reino Unido, pues se traen cantidades de este líquido y empiezan a introducirlo también en el consumo doméstico, y este líquido también empieza a ser conocido fuera de lo que es el ejército militar, ¿no?, inglés. Pero bueno, es, digamos, la atribución de la elaboración de la ginebra inglesa a gran escala se atribuye a Guillermo III de Orange, accedió al trono en 1689.
y prohibió importarla de Holanda. ¿Por qué prohibió importarla de Holanda? Porque de repente pues, este fenómeno había ido expandiéndose y era un producto ya bastante consumido y quizás de una forma un poco prudente, por así decir. La sociedad se estaba yendo un poco al traste debido a este ingente y gran consumo de Genever. Por lo tanto, con el Gin Act, él prohíbe importar Genever de Holanda, en el intento, en la esperanza de cortar un poco esta locura derivada del consumo irresponsable y masivo. Pues logra exactamente lo contrario. De hecho, durante los siglos XVII y XVIII no existía la destilación continua, luego veremos que es pues, un aguardiente aromatizados de forma bastante casera, soldadesca, como define la presentación. Y debido a este prohibicionismo se disparó la producción casera de este líquido. Y por lo tanto la situación empeoró muchísimo, tanto que bueno, ahora veremos más adelante pues, unos datos un poco más técnicos, más numéricos. Esta prohibición se levantará en 1742. Bien. Se dispara en la producción de este Genever a nivel casero. La sociedad inglesa realmente se desquicia. Era un posguerra, pues como todos los posguerras, la situación socioeconómica era bastante complicada. Y durante unos cuantos años realmente se perdió el control. Esta es una ilustración muy famosa de William Hogarth. Se llama The Beer Street and the Gin Lane. A la izquierda pues, es un grabado que se llama The Beer Street y a la derecha The Gin Lane y vemos pues, un escenario casi apocalíptico, ¿no? de locura, de borracheras, en fin. Y es probable que sea muy parecido a lo que ellos mismos veían con sus ojos, ¿no? En 1730 el consumo de esta forma originaria de gin en Inglaterra rozó los 14 millones de litros. Y en 1738 llega a los 18 millones de litros. Es decir, una cantidad per cápita realmente alucinante, absurda. Y bueno, a la derecha es una anécdota muy bonita. Luego veremos más en detalle. Hay una categoría de ginebra que se llama Old Tom. Old Tom no es otra cosa que una ginebra un pelín azucarada, porque en aquel entonces, al ser la calidad tan mala de este destilado producido en las casas, realmente, que le añadían azúcares para intentar esconder un poco los malos sabores, pues toda la mala destilación que había, y le añadían azúcar. ¿Por qué se llama Old Tom? Porque este bichito, este gato que veis a vuestra derecha en la presentación, bueno, era un cartel que se ponía en ciertas casas de las ciudades inglesas, casas que se llamaban pubs. Por tanto, la gente que veía este cartel se acercaban, tocaban, y si desde el interior de la casa del pub escuchaban el sonido miau de un gato, pues quiere decir que dentro había ginebra. Por lo tanto, echaban unas monedas, unos peniques, y desde este pequeño grifo que sale de la pata del gato salía pues un trago de ginebra. Y era así que durante la prohibición ellos podían seguir mamándose, tal cual. Y este gato, digamos, de forma cariñosa se le llama The Old Tom, el viejo Tom, el gato Tom. Son pequeños, no sé, pequeñas anécdotas, historias que yo creo que son bastante graciosas y también nos da un poco, nos hace entender mejor la proporción de aquella locura. Bien, aquí hay un hito muy importante que revoluciona no solo el mundo de la ginebra, sino el mundo de los destilados en general. 1822, Sir Eneas Coffey inventa el alambique de columna, es decir, el alambique que nos proporciona la destilación continua. Sí, yo
no sé si es plan, quizás podemos ver más en otros vídeos, en otras charlas, entrar en detalle de destilación. Veis que hay una refiguración, hay una figura de lo que es un alambique de columna. ¿Sabéis la diferencia entre un pot still y un alambique normal? ¿Sí? La diferencia respecto a este alambique tradicional, el columna tiene dentro una serie de platillos. ¿Qué son estos platillos? Pues son, digamos, formas de controlar la temperatura y la calidad. Cuanto más platillos, más capacidad de controlar esta temperatura. ¿Qué quiere decir? Mientras que con el alambique tradicional pues tienes que destilar sí o sí 2 veces. De la primera destilación tú separas agua y alcohol y logras al final, una vez que el líquido se vuelve a condensar, el vapor se condensa, obtienes un low wine, así llamado low wine, que tiene una graduación alcohólica de entre 21 y 28 grados. Tienes que volver a destilarlo y es en esta segunda destilación cuando cortas cabezas y colas, lo habréis escuchado muchas veces, y más o menos tienes el producto terminado. ¿Qué ocurre? Pues es un procedimiento muy largo, caro, y sobre todo hacía falta un destilador, un maestro destilador muy bueno, porque era una forma de control muy artesana, muy manual. Tenían que medir temperatura, en fin, era pues casi un arte. El alambique de columna realmente es como si reproduce varias destilaciones en una sola. Por lo tanto, la calidad del producto pues, gana en calidad de una forma brutal. Los tiempos se acortan muchísimo, por lo tanto es cuando empieza a poder destilar también en formato un poco más en escala industrial, en gran escala, manteniendo cierta calidad. Es el hito más grande que hay dentro de, uno de los hitos más grandes que hay dentro de la historia de los destilados, 1822, en Coffee. Luego, bueno, he visto que nos pasó Sergio un cuestionario para valorar las promociones que estamos teniendo, y ahí hay una pregunta que es justamente sugerencias o temas que os pueden interesar, y bueno, si os queréis saber un poco más de destilación, pues ahí es donde decirlo. Bien, good save the queen or the gin. Lo dicho, tenemos esta idea de Ginebra como algo tan glamuroso, y como habéis visto, sin embargo, su historia es justamente todo lo opuesto, todo lo contrario. Cómo llegamos desde este desfase que hubo en el Reino Unido hasta pues, las imágenes que todos tenemos en nuestra cabeza de esta bebida tan glamurosa, ¿no? Tan propia de las estrellas de Hollywood, de James Bond o del mismo Winston Churchill. Bien, es cierto que es un procedimiento histórico de limpieza, de reputación. Empieza cuando en 1798, creo recordar, una de las destilerías más antiguas del Reino Unido, que es la de Plymouth, suministra 20.000 barricas de Navy Strange. Navy Strange es un tipo de gin de Plymouth, por supuesto, con notas de cardamomo, y hace entrega de este producto a la Fuerza Armada inglesa, sobre todo a la Marina. Veis la foto de la izquierda. Ellos tenían de hecho establecidos como remuneración, dentro del paquete de remuneración de los marineros, una parte de ginebra. Todos los días recibían este regalo que se había entregado desde la destilería Plymouth. Es normal entonces que también la reputación al asociarse esta bebida con el ejército, con la Royal Navy, pues empieza a adquirir otra dimensión. 1822, acabamos de verlo, Sir Eneas Coffey inventa el alambique de columna, por lo tanto sigue mejorando la calidad, y quieras que no, pues también la reputación de la ginebra sigue aumentando y sigue mejorando. Y posiblemente el hito más importante que favorece este proceso de limpieza, ¿no? De fama, de gin, es cuando en 1870 explota el fenómeno de la filochera.
y por lo tanto muchísimos cultivos. La vid en Europa es prácticamente destruida casi su totalidad. Fue una de las primeras epidemias de esta bacteria tan fuertes. Ocurre, por lo tanto, que todo el consumo de brandy y de coñac, que eran las bebidas más consumidas en aquel entonces, se desploman. O sea, ya prácticamente es imposible encontrarlo y, por lo tanto, bueno, de ahí la necesidad de cambiarlo por otra cosa. Como la ginebra venía fuerte y tenía ya otra reputación y otra calidad, pues empecé a entrar dentro del consumo también de otros países fuera del Reino Unido. Y es cuando en 1884 en Estados Unidos crean el Dry Martini, que es esta bebida que James Bond pues, no dejará nunca en ninguna de sus novelas, bueno, de Ian Fleming. Pues siempre, Ian Fleming siempre pone en la mano de su personaje de James Bond pues, un Dry Martini. Entonces es un proceso que culmina con la creación de este cóctel, que es el rey de los cócteles y que a día de hoy pues, sigue siendo un poco la bandera, ¿no? que hace famoso el gin en todo el mundo y es nuestra forma incluso visual, icónica de pensar en ginebra con la copa de Martini Cocktail. Este es un poco el recorrido histórico que ha hecho este destilado. Como veis, antes de ser pues, icono glamuroso e incluso de familia real, pues pasó por bastantes fases mucho más bajas, por así decir. Bien, dicho esto, hemos visto un poco de historia y el origen de la ginebra, pero me he dejado una parte importante. ¿Qué es el gin a día de hoy? Una definición, digamos, bastante básica. Es una bebida alcohólica destilada que posee un sabor predominante a nebrinas. ¿Y qué son las nebrinas? Pues es el fruto del enebro. Cuando hablamos de enebro hablamos del arbusto, ¿sí? De Juniperus communis. Del arbusto. Sin embargo, las bayas son nebrinas. No se obtiene por fermentación. ¿Qué quiere decir? No es como ron, no es como un pisco, no es como un brandy. No nace de la fermentación de un azúcar, ¿ok? Simplemente las bayas de nebrina se maceran en alcohol. Se maceran en alcohol y luego se destilan. Es muy importante esta parte, esta división. ¿Vale? Bueno, luego se pueden utilizar varios métodos que ahora veremos, pero la esencia de la ginebra es esta. Y vamos a entrar un poco más en detalle. Bien. Como todas las categorías de destilados, pues la verdad que hay un mundo legal, un mundo de leyes que siguen haciendo y que complica un poco a veces el definir pues, cada tipología. Pues, por ejemplo, en el mundo de ron es casi imposible poder definir de forma estricta los destilados. En el ron se habla de estilos, estilo francés, lo veremos esta semana, estilo francés, estilo español, estilo inglés. En whisky sí que hay muchísimas leyes. Lo dicho, en ginebra pues hay unas cuantas, pero sí que podemos individuar las tipologías más comunes y más utilizadas. Empezando por la más baja. Aquí hablamos de una ginebra pues, de calidad, pues esto es el primer escalón. Y son las dichas bebidas aromatizadas a nebrina. No podemos llamarla ginebra aún. Gin. No puede aparecer la palabra gin. Son aquellas que se han obtenido tras aromatizar con bayas de Juniperus communis y Juniperus oxycedrus, que es enebro rojo. Pues es una calidad bastante mala y bastante más barata. El origen del alcohol puede ser un aguardiente de origen agrícola o un destilado de cereal. La parte más importante, muy importante también, cuando vamos en una tienda, en alimentación, grandes superficies, o podemos hablarlo con clientes, todas estas botellas que vemos que tienen una graduación alcohólica de 30 grados, pues suelen pertenecer a esta categoría, bebidas aromatizadas a nebrina. Por lo tanto, tendremos delante seguramente un producto de baja calidad.
voy a mencionar otras marcas, Puerto de Indias. Al principio, antes de experimentar este boom, que también chapó, evidentemente, porque algo bien han hecho, tuvieron algunos problemas legales justamente debido a ello, porque realmente no podían poner en sus botellas la palabra gin. Y luego tuvieron que subir la graduación alcohólica, entre otros ajustes, para poder, evidentemente, poner eso en su etiqueta. Seguimos. Gin. Bien. Para que en una etiqueta tengamos la palabra gin, quitamos el enebro rojo. Solo podemos elaborar Juniperus communis. Y el alcohol tiene que ser alcohol etílico de origen agrícola. El grado alcohólico mínimo en este caso de una gin tiene que ser mínimo 37,5 grados. La graduación mínima por la que podemos tener una ginebra a nivel legal de etiquetado. Solo se puede elaborar con complementos y sustancias aromatizantes naturales. Muy importante, muy importante. Y bueno, el sabor, a diferencia de la anterior categoría, tiene que predominar el enebro, es decir, ya este amargor, esta resinosidad típica de la ginebra tiene que ser más presente. Cuando vemos normalmente productos baja graduación alcohólica, colorines raros, pues pertenecen a la otra categoría. Aquí ya por lo menos estamos hablando de gin, de un producto que cumple con ciertos estándares de calidad. Y seguimos subiendo. Distill gin. Bien. Aquí abrimos un paréntesis importante porque todas las grandes marcas que conocemos hoy día, incluido nuestro amado Martin Millers, pertenecen a esta categoría. Es muy expandida y toda la ginebra de corte moderno, vanguardista o que tienen cítricas, florales, herbáceas, pues 95% pertenecen a esta categoría. Que se obtiene mediante una redestilación de alcohol de origen agrícola. Es muy importante. Redestilar quiere decir limpiar, eliminar impurezas, mejora la calidad alcohólica. ¿Sí? El producto base es mucho mejor y luego veremos también el índice de metanol. Aquí se empieza a medir el índice de metanol. Es muy importante porque lo que queremos lograr con una ginebra de alta calidad es esta nitidez y esta pureza. Por lo tanto, de hecho, el volumen inicial del contenido alcohólico tiene que ser un 96% mínimo. También utilizaremos valle de enebro común, Juniperus communis, que tienen que predominar sobre otros aromas naturales, pero sí que están permitidos, ¿vale? Ahí es cosa de cada empresa, de cada marca, jugar un poco con este balance, ¿no? Con este balance. Y seguimos terminando con la London Dry Gin. London Dry Gin, que es una categoría de ginebra que se inventa por James Burroughs, un inglés que, si no me equivoco, en 1895 crea la London Dry. ¿Cómo la crea? Bueno, sigue un poco en la línea de la Distilled. Sin embargo, restringimos aún más el contenido de metanol a 5 gramos por hectolitro sobre alcohol de 100%. Es decir, que la parte mala del alcohol es mínima. Estamos hablando de un destilado de muy alta calidad, muy buena calidad. El aroma únicamente puede ser introducido con una redestilación en alambiques tradicional, pot still, es decir, no columna, alambique tradicional. Y bueno, junto con otras materias vegetales naturales que cada fabricante elige. El resultado de la destilación debe tener un grado alcohólico mínimo por volumen del 70%, luego se baja con agua, y es justamente este punto que distingue un poco la London Dry. No se puede rebajar este contenido alcohólico con otra cosa que no sea agua. ¿Okay? Solo agua destilada. Y el contenido de azúcar para que puedas poner en tu botella la etiqueta London Dry no tiene que superar 0,1 gramo por litro de producto final.
es la razón por la que a menudo ginebras no pueden ser London Dry y son distilled. Esto ocurre en la mayoría de las marcas modernas, incluso muchas, y luego veremos más en detalles también el caso nuestro de la Westbourne Dry Gin, no es una London Dry Gin, justamente por este contenido de azúcar. No quiere decir que sea un producto de menor calidad, de calidad inferior, pero sí no cumple con estas reglas que son muy estrictas, pues para poder ser una London. Evidentemente esto nos lleva a pensar que la London es una ginebra, como dice la palabra, muy seca y es evidentemente para un tipo de consumo de clásico, es un corte muy clásico de ginebra. Lo que suele crear muchas dudas a veces la palabra London no tiene nada que ver con el hecho de que se produzca en Londres. Hay London Dry Gin americanas, en España hay London Dry Gin que se producen aquí. Simplemente es un método de destilación, ¿no? Y de confeccionar el producto. Puede haber London Dry Gin en cualquier parte del mundo. Luego, si tenéis alguna pregunta relacionada con este tema, pues lo vemos desde más cerca. Bien, pasamos ahora, hemos visto las principales tipologías de ginebra. Hay algunas, pero que se escapan un poco a esta categoría, a este listado, ¿no? Y yo las he llamado ginebra distintas, porque realmente lo son. Pues vemos a la izquierda, vemos las Bolts, además las botellas se siguen comercializando así como si fuera barro, imitan el barro, porque durante muchísimos años, siglos, la destilería de Amsterdam Bolts vendía su Genever en barro. Peculiaridad, bueno, tiene una graduación alcohólica inferior, un poco más bajita con respecto a la ginebra como que conocemos, y no son tan transparentes, tiran un poco al amarillento porque tienen azúcar, se diluyen con azúcar, son ginebras más dulzonas. Y en esta línea también tenemos la Old Tom. Veis, de hecho, Hymans es una de las destilerías de Old Tom más reconocidas, o una de las pocas que produce este tipo de ginebra, porque es evidentemente un nicho muy pequeño. Cierto que es que con el auge de la coctelería, pues sabéis que los barman somos un poco unos pequeños químicos y siempre vamos buscando también o recuperando cosas perdidas en la historia. Old Tom sigue siendo una ginebra edulcorada, tiene azúcar. ¿Por qué? Porque su origen lo hemos visto antes, cuando la gente metía la monedita en el gato, no el gatito en las puertas, pues le daba su trago, el gato Tom. Pues es una ginebra que sigue, aún con estándares de calidad altos, pues la ginebra que servían durante el prohibicionismo en el Reino Unido en aquel entonces. Es dulce, se usa poquito y se usa pues principalmente para coctelería clásica, con Collins, pues cócteles que prevean ginebra y azúcar. Y tenemos también, vemos a la derecha, siempre de la casa Hymans, Slow Gin. Esto en España no se ve, en Inglaterra sí lo siguen utilizando en coctelería. Slow Gin es un licor de ginebra, por así decir, de neblina, macerado a la vez con endrinas, con endrinas. Esto podría ser interesante incluso hacer algún experimento con Martin Miller, ya que endrinos vamos también. Y es, digamos, una mezcla, es un licor, no llega a ser un destilado de 40 grados de graduación alcohólica, es un poquito más bajo, sí, para la coctelería. Para tomar solo podría ser una mezcla entre un pacharán y una ginebra. De hecho, es lo que es el sabor, no recuerda mucho el pacharán. Podría ser, digamos, el pacharán inglés, porque en Inglaterra, en el Reino Unido en general, hay muchísimos endrinos. Bien, hemos hablado de tipologías de ginebra. Nunca hemos hablado de denominación de origen, nunca. ¿Por qué? Porque no existen. Hay solo dos denominaciones de origen en todo el mundo. Una es la Plymouth
gin y hemos visto un poco la historia. Es una destilería, la destilería más antigua del Reino Unido, Blackfriars, que sigue produciendo Plymouth al estilo antiguo. La Plymouth, pues como peculiaridad, fue una de las primeras ginebras de calidad un poco superior, en la que empiezan a tomar protagonismos pues, botánicos un poco más sutiles. Esta en concreto tiene la peculiaridad de tener cardamomo, que era algo que hasta aquel entonces no se utilizaba porque no absolutamente eran sabores tan fuertes y tan malos que no se percibía. Es muy buena ginebra y es una de las 2 denominaciones de origen presentes en todo el mundo. La otra es algo muy doméstico, famoso gin choriguer, elaborado en Mahón, en Menorca, y es una de las 2 ginebras que tiene denominación de origen. La botella también simula la forma que tenían de botella entonces, que era en otro de barro, ¿no? No es que sea muy buena en este caso, no lo digo yo, lo dice la industria en general, pero sí es cierto que es un producto local. Y yo estuve en la destilería hace años y la verdad que en Menorca hace parte absolutamente de la tradición. De hecho, en las fiestas que hacen en los pueblos, hay fiestas muy características donde sirven la pomada, que es esta mezcla de zumo de limón y gin choriguer, incluso granizado. Y es un cóctel, el cóctel de Menorca por antonomasia. Bien, y de aquí pasamos también a otro nicho muy pequeño, sin embargo, está viniendo arriba, lo estamos empujando entre varios players. Nine Moons, por supuesto, en 2003 luego entramos más en detalle, Citadel Reserve y Burroughs Reserve. El señor James Burroughs es el que crea la London Dry, no sé si os acordáis, ese nombre lo he dicho antes. Por tanto, desde la casa Beefeater han querido homenajearle, pues creando este producto, que es otra ginebra envejecida. Yo tuve el placer de hacer una cata comparativa de las 3 y la verdad es de decir que destacamos bastante. La Beefeater está francamente, por mucho que tenga un packaging muy atractivo y un precio creo que nos supera por unos 10 euros, no es un gran producto, es un producto bastante vasto y que entra muy duro. Citadel Reserve, Citadel hacen las cosas muy bien, todos los productos que han sacado al mercado son buenos. Hay puntos quizás demasiado especiados y no está tan ligado, digamos, los componentes, los matices son un poco duros. Es mucho mejor que la Beefeater, pero entran duros, como un coche que tiene las marchas un poco duras, pues igual. No es malo del todo, pero considerando el precio también, creo que podrían mejorar algo. Y evidentemente la Nine Moons, que todos las conocemos, y creo que gana la guerra entre estas 3. Probé el otro día una nueva que va a lanzar la casa Vives. Una ginebra, perdón. Una ginebra envejecida que está muy buena. La probé, me la dieron a probar el otro día en exclusiva y está muy buena. No sé cuándo lanzarán al mercado, pero está a punto de llegar. Y estos son los role players más que jugamos este partido, ¿no? Un partido que de momento aún no arrancó del todo, uno está en su fase más viva, más potente, pero espero que llegará porque abrirá un nicho de mercado y un momento de consumo también distinto. A ver cómo vamos de tiempo. Bien, son y 40, vamos terminando y pasamos a la parte de las preguntas, si es que las tenéis. Bien, Martin Miller's Original. Yo creo que conocéis ampliamente nuestro producto. Salimos al mercado en el 99, proceso de elaboración único. Espero que os acordéis por qué podemos ser tan orgullosos y decir que elaboramos de una forma única. Pues por la razón de que a la hora de destilar fuimos pioneros en realizar una destilación por separado. Sabéis que en Martin Miller se intervienen 10 elementos botánicos, algunos más volátiles
como pueden ser las de cítricos, y otro más pesado, raíces, bayas. ¿Qué ocurre si destilas y mezcla todo a la vez? Pues es probable que estas cualidades organolépticas se vayan canibalizando. Lo hacemos por separado, por lo tanto, con la misma base alcohólica tenemos, por un lado, un buque mucho más bajo, más terroso, más resinoso, y por otro lado, más alto, más cítrico, más fresco. Y volvemos a realizar un ensamblage antes de pasar la parte de la hidratación, que la conocéis de sobra. Parte de hidratación es el momento en el que se rebaja la graduación alcohólica con agua, nuestro preciado y milagroso agua de Borganes, agua islandés. Y es muy importante destacar esta destilación por separado. 40 grados de volumen quiere decir que el restante 60%, ojo, un dato muy importante, 40% quiere decir que el restante 60% es agua. Y es un argumento muy fuerte a la hora de hablar del agua más puro del mundo. Más de la mitad de una botella de alcohol, en este caso con 40 grados, es agua. Fundamental el agua, el destilado. La nota de cata es una explosión fresca, cítrica, aunque tiene un acabado largo, suntuoso, suave, y donde sí que podemos apreciar en otras partes que están más atrás de nuestra papila gustativa, las notas de enebro e incluso un toque especiado de coriandro, por ejemplo, de angélica y casi. Bueno, tiene un acabado suave y limpio, y yo creo que la tenemos bastante presente en nuestra mente. Si tenéis alguna pregunta más específica, ahora me comentáis. He dejado un punto importante. La palabra premium dry gin, premium gin, no significa absolutamente nada. Nada. No tiene absolutamente ninguna connotación de ningún tipo de cualidad, de procedimiento de destilación, nada. Premium es una palabra de marketing que hoy día se aplica hasta a los pañuelos que utilizamos para limpiarnos. Todo es premium y en realidad no significa nada. Sevillian Premium Gin, no es nada. Okay. Westbrook Dry Gin, lo que venía diciendo antes, no somos una London Dry. He de reconocer que estos son temas hay ciertos secretismos detrás de estos detalles de destilación, y intentaré hacerme con estos pequeños secretos. Es muy probable que no seamos una London Dry Gin, básicamente porque no nos interesa entrar en esta liga, competir con otras Dry Gin. Seguimos manteniendo una esencia muy Martin Millers. De hecho, es una ginebra en la que sacamos la parte cítrica, esta explosión fresca, para lograr un producto mucho más bajo, por así decir, donde el enebro es más presente, y para puristas de la coctelería o del gin tonic. Aún así, no llega a ser tan seca como una London Dry de alta calidad. Westbourne es un productazo increíble, pero es cierto que no es tan seco, y creo que es debido a ello, por un tema de milésimas de gramo de azúcar, que no entramos en esta categoría. Seguramente está hecho a posta, ojo. Bien, tenemos en esta Millers un distinto ensamble de botánicos. Enebro, cassia, lirio tienen muchísimo más protagonismo. ¿Por qué tiene más graduación alcohólica? 45. Porque al igual que la madera, con menor graduación alcohólica, estos elementos entran de forma más violenta, ¿sabes? A veces son duros. Sin embargo, si sube la graduación alcohólica, digamos que el alcohol mantiene encapsulados y aislados estos elementos un poco más bajos, estas notas más terrosas, resinosas. Y el balance es mucho mejor, aunque pasen más impuestos, pues lo que importa es el resultado. Y cuenta con una sensación más picante en la boca, porque predomina más el enebro. La cassia es como una canela, pero menos invasiva, un poco más sutil. Y la raíz de lirio, que son la raíz de la flor de lirio, que bueno, parecen piedras casi.
y estas son muy buenas, actúan para lograr cierta untuosidad de la ginebra, que es una señal, que es un muy buen producto. Cuando es untuoso, la consistencia no tiene que ser del todo líquida. Bien, Nine Moons sale en 2016, ya sabéis que producimos en lotes muy pequeños, que la dejamos reposar en el frío, en nuestra planta de Organes, al frío de Islandia durante 9 meses o 9 lunas. Son barricas de roble americano nuevas, ojos son nuevas, no se queman por dentro. Por lo tanto, esto quiere decir que la integración de la madera es bastante importante, es bastante fuerte. El frío es amigo del añejamiento. Para añejar hay que tener frío, es mucho mejor. Tienes menos lo que se llama angel share, que es la evaporación, lo que tienes por un lado, y también hace que esta integración de la madera no sea tan dura, ¿sí? Pues destilas en climatologías más cálidas, pues el golpe será más fuerte, porque el añejamiento no es tan gradual. De hecho, envejecemos durante 9 meses, podríamos hacerlo más tiempo, pero después de una prueba de ensayo-error, han visto que a veces, ¿no?, cuanto más tiempo, ¿no?, pues hay que cortar un pelín antes, y cortamos a los 9 meses porque es cuando, gracias también al frío tan fuerte, logramos el resultado que queremos. Pues la corta este típico aroma y sabor a vainilla, es muy presente la vainilla en la Nine Moons. Y aún así seguimos percibiendo pues toda la base de una buena gin, todo el enebro y los demás botánicos. Pero es cierto que la parte del roble es lo primero que nos llama la atención en Nine Moons. Lo dicho, hemos visto categorías, momentos de consumo. Yo recomiendo para los que os guste mucho la ginebra un buen dry martini hecho con Westbourne y Nine Moons, 3 partes de Westbourne, una parte de Nine Moons. Creo que es el martini más perfecto que he probado en mi vida. No agitado, removido, muy importante, como diría Chip. Y lo dicho, integrando Nine Moons sin vermut, es un cóctel espectacular que intentaré que entre también un poco en los bares, los mejores bares y en la mente de los mejores bartenders, porque es un trago increíblemente bueno que hace mucha marca, la verdad. Y bueno, esto era un pequeño y rápido recorrido dentro del mundo de la ginebra. Podríamos estar días, semanas, meses. Justamente yo no soy un experto, pero sí que creo que teniendo claro estos puntos, pues conocemos más el entorno de la ginebra, podemos defenderlo más y reconocer sobre todo productos de calidad o productos basados puramente en marketing. En la categoría de la ginebra, posiblemente junto con el vodka, es donde el concepto de storytelling en marketing entra de forma más potente, porque no es un añejado, no es un ron o un whisky que ha estado mucho tiempo en una barrica, no deja de ser un alcohol neutro, perfumado, aromatizado con enebro y más botánico. Por tanto, para justificar que un producto cueste 30, 40, 50 euros, como es el caso de muchos competidores que tenemos, pues es más bien cosa de marketing. Y leyendo las etiquetas y las tipologías que hemos visto ahora, ya de por sí podemos tener una idea de la calidad que tenemos en el producto que tenemos enfrente. Pues vale, voy a minimizar la pantalla. Muchísimas gracias por la atención. Repito, es un honor y un placer poder compartir con vosotros estos conceptos. Y bueno, lo dicho, minimizo la pantalla y veo si alguien de vosotros tiene alguna pregunta.